Hola, ¿cómo están? En el video anterior les hablé de que el siervo de Isaías 53 tiene que ser el mismo siervo del cual habla Isaías capítulo 49. Y si eso es así, entonces ese siervo se llama Israel. Pero si es el siervo de Isaías 49, entonces tiene que ser sí o sí la misma persona de quien se habla en Isaías 61. ¿Ya? Porque hay paralelos entre Isaías 49 e Isaías 61. Y si eso es así, entonces el siervo también es el Mesías, porque en el Isaías 61 se identifica a esa persona como el ungido, como el Mesías. Por lo tanto, el siervo de Dios de Isaías 53 es el Mesías y a su vez se le llama Israel. Y si es la persona de Isaías 49 y si es el mismo personaje de Isaías 61, tiene que ser también sí o sí la misma persona de quien se habla en Isaías 42. Ya, porque también existen paralelos entre Isaías 49 e Isaías 61 con Isaías 42. Y además, por lo tanto, debe ser la misma persona de Isaías 52, el capítulo que viene justo antes de Isaías 53. Por lo tanto, vemos que en los videos pasados ya expliqué entonces que Isaías 53 está conectado con Isaías 49, Isaías 61, Isaías 42, Isaías 52 y por lo tanto la identidad del siervo del Mesías, del siervo de Isaías 53 es el Mesías y a la vez se le llama Israel. Hoy voy a hablar entonces de 4 argumentos por los cuales este siervo de Dios de Isaías 53 no puede ser la nación de Israel. Aunque se le llame Israel, no es la nación de Israel. Y voy a explicar bien por qué. Voy a dar 4 argumentos. El primer argumento ya lo mencioné en videos anteriores y es porque el hecho de que al Mesías se le llame Israel no significa necesariamente que es la nación de Israel. Por ejemplo, al Mesías se le llama David en el libro de Jeremías capítulo 30, se le llama también David en Oseas 3:5, se le llama David en Ezequiel capítulo 34, se le llama David en Ezequiel capítulo 37, y esto no significa entonces que necesariamente el Mesías sea el mismo David que había muerto, el humano que nosotros conocemos por la historia del Antiguo Testamento. No es la misma persona, sino que más bien David viene a ser símbolo del Mesías que ha de venir. ¿Ya? En algún sentido, entonces, hay una similitud entre David que existió, una persona que realmente existió, y un David que ha de venir, es decir, un último David o un postrer David que viene después, ¿no es cierto? Y que es entendido como el Mesías por los profetas. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo con el hecho de con que se llame Israel. No significa necesariamente que si al Mesías se le llama Israel, entonces tiene que ser la nación de Israel. No, más bien en algún sentido está conectado con Israel. ¿Por qué? Porque de la misma forma que está conectado con David. ¿Por qué? Lo digo porque el Mesías tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y no necesariamente tiene que tener un solo nombre. Según Jeremías capítulo 23, versículo 5 y Jeremías 33, se le llama al Mesías Jehová justicia nuestra, pero también se le llama el renuevo. En el mismo pasaje, o por ejemplo en Zacarías capítulo 3, Zacarías capítulo 6, también se le llama el renuevo. Entonces tú ves que se le llama a David, se le llama Jehová justicia nuestra, se le llama el renuevo, o también puedes ver que al Mesías en las escrituras del Antiguo Testamento también se le llama en ocasiones, por ejemplo, eh, el príncipe de paz. Te fijas, cada nombre que tiene el Mesías habla de las características de este Mesías. Por lo tanto, más bien debiésemos preguntarnos a qué se refiere entonces la Escritura cuando llama al Mesías, cuando lo llama Israel. Y no necesariamente tenemos que pensar sí o sí, entonces si se le llama Israel, entonces se refiere sí o sí a la nación de Israel. Ese es el primer argumento. Segundo argumento de por qué el siervo de Dios en Isaías 53 no puede ser la nación de Israel, es porque el Isaías 53 deja muy claro de qué se tratan los sufrimientos de este siervo. Vamos a ver Isaías capítulo 53 y vamos a leer el versículo 5. Dice acá, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente está hablando de él como de un
un tercero que está sufriendo por otros. Eso es clarísimo. En el versículo 13 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y esa palabra usada como varón es una palabra singular incluso en el idioma original, lo que da a entender claramente que está hablando de uno. Y aún si eso no fuese claro, queda en el versículo 8 un poquito más claro cuando dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando Isaías dice la rebelión de mi pueblo, claramente está refiriéndose a la rebelión de Israel, que es su pueblo, ¿ya? Por lo tanto, dentro de los sufrimientos del Mesías, son por un tercero, por lo menos eso es lo que deja ver el pasaje, pero dentro de ese tercero, en vez de especular bien a quién se refiere, cuál sería ese tercero, por lo menos en el versículo 8 queda claro por quién está sufriendo, ¿ya? Por lo menos en parte queda claro porque dice que está sufriendo por el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, piensa, ¿cuál es la naturaleza de los sufrimientos del Mesías? Veámoslo en el versículo 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, cuando sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Fíjate entonces cómo esta escritura está mostrando que este siervo de Dios ya está sufriendo de tal forma que va a morir por poner su vida, dice, en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo va a poner en ofrenda por la culpa o en ofrenda por el pecado. Según el libro de Levítico, la ofrenda por la culpa o la ofrenda por el pecado tenía como resultado la expiación, ¿ya? La expiación es el resultado de la ofrenda por el pecado. Una persona ofrecía una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa, ¿no es cierto? Y como resultado sus pecados eran expiados, ¿ya? ¿Qué significa que sus pecados o sus culpas fueran expiadas? Como ya lo hemos explicado en otro video, significa que eran cubiertas. Eso quiere decir que en términos connotativos connotaba la idea de que eran perdonados, que eran limpiados sus pecados, como también dice Levítico 16:30, y que era reconciliado con Dios. Por lo tanto, la naturaleza misma de los sufrimientos de este Mesías está enmarcada en un contexto, y ese contexto es que él sufre como ofrenda por el pecado o ofrenda por la culpa, es decir, como expiación finalmente, como expiación por los pecados de otros, que en el versículo 8 son el pueblo de Israel. Entonces, entendiendo esto, este es el argumento. Es imposible que este siervo de Dios sea la nación de Israel, porque es imposible que si este siervo está padeciendo por los pecados de la nación de Israel, es imposible que sea la misma nación la que está muriendo en expiación por sus propios pecados. Es imposible porque cada vez que tú ves la expiación en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, siempre era un tercero el que moría en expiación por los pecados de otro para que se pudiese ser posible la expiación por el pecado de otro. Nunca era alguien muriendo por sí mismo, siempre era un tercero, era un animal, ¿no es cierto?, que tenía que morir, que derramar su sangre en expiación. Entonces, nadie se ofrecía a sí mismo en expiación por sus propios pecados. Entonces, es imposible, debido a la naturaleza de la ofrenda del pecado, a la naturaleza de la ofrenda de la culpa, a la naturaleza de la expiación, es imposible que esté hablando aquí de alguien que muere y sufre con expiación por sus propios pecados. No tiene sentido, nunca fue así la ley de Moisés, la expiación, ni la ofrenda por el pecado, ni la ofrenda por la culpa. Así que el segundo argumento es que la naturaleza de los sufrimientos del Mesías hace imposible que se trate de la nación de Israel. Perdón, la naturaleza del siervo de Dios, aquí en Isaías 53, hace imposible que se trate de la nación de Israel, porque muere en expiación, en ofrenda por el pecado. Por lo tanto, tiene que ser un tercero muriendo por otros, porque así siempre fue la expiación según la ley. ¿Ya? El tercer argumento es que los sufrimientos del Mesías son llamados castigo, y eso es muy importante. Vamos a leer el versículo 5 de nuevo, cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Te fijas? Y le llama a los sufrimientos del castigo, ¿ya? Si esta nación de Israel entonces está sufriendo, ¿ok?, entonces por sí misma,
ya por sus propios pecados, como dice el versículo 8, por la rebelión de mi pueblo, o sea, el pueblo está muriendo por la rebelión de su pueblo y por eso está sufriendo. Entonces, si eso fuese así, si este pasaje se hablara de la nación de Israel, entonces necesariamente está sufriendo en castigo por Dios. Pero mira lo que dice el versículo 7, perdón, el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es claro el texto en señalar que este siervo de Dios es inocente. Aunque está siendo castigado, es inocente. Y es muy claro, por lo que ya dije en el punto anterior, que todo el texto señala que él no está siendo castigado por sus propios pecados. Él está recibiendo el castigo de un tercero. Por lo tanto, si el siervo es inocente, entonces, si esto se tratase de la nación de Israel y la nación de Israel está recibiendo un castigo, no puede estar entonces sufriendo como castigo. Es decir, si la nación de Israel está sufriendo por sí misma, entonces está siendo castigada, según lo que dice el texto, ¿no es cierto? Y si está siendo castigada, entonces no puede ser inocente, ¿ya? Porque la nación de Israel jamás sufrió en castigo por Dios y a la vez inocentemente. ¿Te fijas? Nunca fue inocente y a la vez Dios le castigó. Eso nunca pasó. Todos los sufrimientos que sufrió la nación de Israel a manos de Dios, que fueron considerados castigo, no a manos de Dios, pero por la voluntad de Dios, que fueron considerados castigo para la nación de Israel, nunca fue porque la nación fuese inocente. Por lo tanto, no coincidiría el sufrimiento de la nación por sí misma como un sufrimiento inocente. Ahora, si la nación está sufriendo, si no se refiere a los sufrimientos que sufrió la nación de Israel por castigo de Dios, entonces, si no se refiere a los sufrimientos que ha sufrido la nación de Israel justificadamente a causa de la voluntad de Dios como castigo de Dios, sino que más bien se refiriera a sufrimientos que ha sufrido la nación de Israel inocentemente, es decir, sin haber hecho pecado contra Dios. Vamos a colocarlo en ese plano. Entonces tampoco puede ser, porque si la nación está sufriendo inocentemente, entonces su sufrimiento ya no es un castigo. ¿Te fijas? Entonces tiene que cumplirse ambas condiciones, que este sufrimiento sea un castigo y que a la vez este siervo de Dios sea inocente. Y eso no coincide en la nación de Israel. ¿Ya? Por lo tanto, no es posible que la nación sea el siervo de Dios. Tiene que ser un tercero inocente sufriendo por otros. Y eso es lo que el texto está claramente explicando. Pero si no queremos verlo, no tiene relación entonces con que el texto sea demasiado complejo. Más bien tiene relación con que nosotros no queremos creer y con la dureza de nuestro corazón. Por eso yo te invito a que tú, en vez de buscar tu propia gloria, en vez de buscar tener la razón y no equivocarte, o en vez de buscar tener, perseverar en tus razonamientos y los de tu grupo, y así recibir la gloria de otros hombres, más bien busca la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir en el texto? Y no fuerces el texto para tratar de decir cosas que no dice, cuando claro, el texto claramente te está mostrando que aquí es un tercero que está sufriendo por otros, que está recibiendo un castigo, pero sin embargo él es inocente. ¿Entiendes? Entonces, no, esto no coincide en ningún sentido con la nación de Israel, ya sea que la nación de Israel esté sufriendo inocentemente, si sufre inocentemente, y a eso se refiere el pasaje, los sufrimientos que ha sufrido la nación de Israel sin causa, entonces ya no son un castigo. Y si se refiere a los sufrimientos que han nacido con causa, que ha sufrido con causa, a causa de sus pecados, entonces ya no sufrió inocentemente. ¿Me entiendes? Y un cuarto argumento para demostrar que este siervo de Dios no puede ser la nación de Israel sufriendo por sí misma es que no hay ningún ser humano que pueda eh, sufrir en expiación por otro ser humano. ¿Ya? Recuerda que si tú sufres entonces en expiación por otro, eso significa que los pecados del otro son perdonados, son limpiados, ya que él es reconciliado con Dios y que por lo tanto él ha sido redimido, rescatado, salvado, librado. Recuerda el contexto de todo Isaías 53, lo que habíamos leído en el capítulo 52, en videos pasados lo explicamos. Isaías 53 tiene clara relación con una redención que se va a hacer respecto a Israel. Fíjate Isaías capítulo 52 en el versículo
3, cuando dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y ahí dice rescatados, que es lo mismo que redimidos. Mira lo que dice aquí en el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de que publica salvación. ¿Te fijas? Todo lo que está hablando Isaías 53 viene en un contexto, y el contexto es que Dios va a traer redención, va a rescatar a Israel, a Jerusalén, a Sion, a su pueblo, y que trae, por lo tanto, está dando un mensaje de salvación para ellos. Es imposible que un ser humano muera en expiación por otro ser humano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, lo siguiente. Salmo capítulo 49, vamos a leer desde el versículo 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o rescatar o salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate. Rescate, la palabra que estaba en Isaías 52, versículo 3. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Repito, no se logrará jamás. ¿Y a qué redención de su vida está hablando? ¿Se refiere a una redención física de redimir al hermano o a otro ser humano de la esclavitud? No, mira, dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Redimirlo de tal forma que esta persona tenga vida eterna, es decir, redimir del pecado. La promesa de la vida eterna que está en el Salmo 37 y en un montón de otros pasajes, en el libro de Daniel, etcétera, solamente es posible si tú eres redimido de tus pecados, como también decía un salmo. Que Jehová iba a redimir a Israel de sus pecados. Eso tenía que ser así. Ezequiel también habló de eso cuando dijo que iba a limpiar al pueblo de los pecados, que los iba a salvar de sus pecados, para que fuesen su pueblo. ¿Te fijas? Para que anduviesen en sus caminos. Esta redención de la que está hablando aquí es una redención del pecado, que es lo que te permite vivir para siempre entonces y nunca haber corrupción, ya que la corrupción, la muerte, viene a causa del pecado, desde Génesis en adelante. Por lo tanto, tú puedes ver aquí en el versículo 7 que dice claramente que ninguna persona puede redimir a otra, no importa cómo lo haga, porque dice el versículo 8 que no se puede lograr la redención de una persona a manos de otra persona, no se logrará jamás, no importa cómo lo hagas, sea con dinero, sea dando tu propia vida, sea sufriendo grandes dolores, tú no puedes redimir a otra persona, un ser humano no puede redimir a otro ser humano, no está en tus manos, ¿te fijas? Entonces es imposible que Isaías 53 esté hablando de la nación de Israel, ¿ya? No puede tratarse de la nación de Israel, porque la nación de Israel, si es que sufrió, no fue inocente, no es que nunca hizo maldad, eso no coincide con la nación de Israel. ¿Te fijas? Y por otro lado, la nación de Israel es un ser humano, no puede estar redimiendo ni los pecados suyos, ni los pecados de los gentiles, por ejemplo, del resto de las naciones. No puede, por lo que dice este texto y por la naturaleza misma de la redención. Eso es lo que dice el texto. No se puede, el rescate de la vida de un solo hombre es de tan alto precio que nadie puede pagarlo. El único que puede rescatar es quién entonces. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien rescate, no hay quien redime, no hay quien libere. Ya solo Jehová puede salvar. Y mira lo que dice también el libro de Oseas, el capítulo 13. Oseas capítulo 13. Vamos a leer el versículo 14. Dice,
perdón, el versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Hay un solo Salvador de Israel, y ese Salvador es Dios, Jehová. Por lo tanto, no puede un hombre redimir la vida de otro hombre, porque es de tan alto precio que el hombre no puede pagarla. Con nada no se va a lograr jamás. Dice, la única forma de rescatar a alguien es que Dios lo salve. Solo Él puede salvar al hombre. Entonces, ¿a qué te lleva eso? Te lleva al Salmo 45, que habla del Mesías. El Salmo 45 que habla del Mesías, cuando dice en el versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Luego tú ves en el versículo 7 que dice, has amado la justicia, hablándole al rey, y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con una alegría más que tus compañeros. Aquí está hablando de un Mesías, de un ungido, ¿te fijas? Pero en el versículo 6, ¿qué le dice? Tu trono, oh Dios, no le dice tu trono, oh rey, siendo que le está hablando el rey, pero le dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Te fijas? El ungido, el Mesías, es llamado Dios por el salmista. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía una función que cumplir, y esa función que cumplir era morir por los pecados de otro, y solamente Dios podría rescatar a un ser humano, porque el ser humano no puede por sí mismo. Y aunque este rey es un hijo de hombre, como dice aquí en el versículo 2, Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, también es Dios, como dice el versículo 6, tu trono, oh Dios. ¿Te fijas? Entonces el Mesías tenía que ser Dios manifestado en carne. Mira, si no lo crees, revísalo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el mismo Isaías 52, cuando está hablando de que viene un mensajero de alegres nuevas. Isaías 52, versículo 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios mismo está diciendo, yo mismo que hablo, estaré presente. Mira lo que dice Isaías capítulo 35. Isaías 35. Mira lo que dice el versículo 4. Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Es clarísimo este texto. Un ser humano no puede redimir ni su propia vida ni la vida de otro ser humano. Por lo tanto, la nación de Israel no puede sufrir en redención, en expiación, en ofrenda por el pecado, por sus propios pecados, ni por los pecados de nadie más. Porque la promesa era que Dios mismo iba a venir y Él mismo iba a salvar. Pero luego vemos Isaías 53 que está presentando a un siervo de Dios que muere como cordero en expiación para poder redimir y salvar a otros. Entonces, tienes que juntar los puntos. Dios mismo iba a venir y iba a estar en el Mesías entonces, porque las escrituras declaraban en el Salmo 45 y en otros lugares que era el Mesías, que Dios era el Mesías mismo, o sea, el Mesías era Dios manifestado en carne, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo a los hombres, muriendo en expiación por ellos. Era Dios y era hijo de hombre a la vez. ¿Te fijas? Mira lo que dice ahora Isaías capítulo 40, más cercano todavía a los textos de Isaías 53. Mira lo que dice en el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El mismo lenguaje de Isaías 52, el mismo lenguaje de Isaías 61, la consolación de Jerusalén. Consolaos, pueblo mío, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a quién, a Jehová. Siempre está hablando, la profecía decía que Dios mismo iba a venir. Aquí está, preparar el camino a Jehová. No era un lenguaje apocalíptico, simbólico, era real. Está dicho muchas veces. Es cosa de creer, ¿te fijas? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mira un poquito más abajo
Y ve lo que dice el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Mira, no puede ser más claro el texto. Está diciendo, ved aquí al Dios vuestro. Isaías 35 dice, Dios mismo vendrá. Isaías 52 decía, he aquí el que habla, yo mismo estaré presente. Es demasiado explícito en decirlo. A propósito, ¿te fijas? Dios tenía que venir, pero tú dices, pero es que ¿cómo Dios va a venir si Dios no puede ser contenido por este planeta? O sea, claro, pero no hay nada difícil para Dios. ¿No te acuerdas lo que dice la Escritura en Génesis 18? ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? El profeta Jeremías también lo dijo. No hay nada para Dios que sea difícil. Dios puede hacer cualquier cosa, es todopoderoso. Dios prometió que iba a venir, Él mismo vendrá, el mismo que hablaba iba a estar presente. Y entonces iba a haber una forma de poder hacerlo. Y aquí Isaías 53 te lo está declarando. Y Isaías 45 te está diciendo cómo iba a ser a través del Mesías. De esa manera iba a venir a salvar. Mira lo que dice Malaquías, capítulo 3, el versículo 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Jehová. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. En este contexto se está hablando de Dios, Dios. Entonces nuevamente el mismo texto, Dios prometiendo que va a venir. Aún para Malaquías eso era futuro, aún no había sucedido. ¿Te fijas? Entonces es el mismo lenguaje de Isaías 40, un mensajero que viene a preparar el camino delante de Dios, que Dios mismo viene ya y dice en el versículo 3, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y dice, a su templo, y el templo era de quién? El templo era de Jehová, el templo era el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces es claro decir que vendrá Dios mismo. ¿Te fijas? ¿Aún no te queda claro? Mira lo que dice Zacarías, capítulo 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dios va a hacer eso, está hablando de Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo es posible que alguien traspase a Dios? ¿Te fijas? Bueno, solo de una forma. La Escritura anunciaba en el sufrimiento del Mesías, del siervo de Dios, y que él iba a ser afligido hasta la muerte. ¿Te fijas? Castigado, golpeado, herido. Eso tiene que ver con ser traspasado también, ¿te fijas? Y aquí decía claramente Jehová, a mí me van a traspasar. Si Dios no tiene cuerpo y si no se hizo hombre, no se iba a ser hijo de hombre, ¿cómo era posible entonces que eso pasara? Se iba a cumplir la profecía. Estaba explicado en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Te fijas? Entonces, por eso te estoy diciendo, ahí la escritura era clara en señalar al Mesías como el redentor de Israel y a la vez señalar a Dios como el redentor de Israel, y es porque Dios mismo iba a estar en el Mesías. ¿Te fijas? Era Dios manifestado en carne, y hay muchos ejemplos en la escritura del Antiguo Testamento de Dios tomando forma humana, aunque te parezca loco. Te voy a dar algunos ejemplos. Génesis 16, versículo del 7 al 13. Génesis 18, versículo del 1 al 19. Génesis, perdón, Génesis 18, desde el versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 1. Génesis 32, versículo 30. Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5. Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 24. Jueces, capítulo 13, versículo del 3 al 23. Todas estas son ocasiones en las que Dios de alguna manera se hizo visible a los hombres, siendo que nadie puede ver a Dios, ¿te fijas? Y de alguna manera se manifestó como un varón o en forma humana, ¿te fijas? Entonces, apariciones de Dios así como físicas, visibles y todo, eran posibles. Dios ya lo había hablado antes. Entonces, nuevamente el problema de nosotros no es
que Dios no diga que estas cosas van a pasar. El problema es que nosotros no podemos creer las escrituras. Tenemos que creer las escrituras. Si no creemos a Moisés y a los profetas, vamos a morir en nuestros pecados. La única forma de ser salvados es teniendo fe en Dios y en su Mesías, porque el Padre, Dios y el Mesías, el Hijo, son uno. Muy bien. Aquí he dado los 4 argumentos entonces, instándote a que si no crees en estas cosas, te arrepientas. Las escrituras del Antiguo Testamento señalaban estas cosas. Entonces los cristianos del primer siglo tenían razón en su teología, en su forma de comprender las escrituras, en su interpretación. Y a la vez Jesús de Nazaret tenía razón. Y Jesús de Nazaret cumplió todas estas cosas que te estoy señalando, demostrando que Él era el Mesías. Espero que hayas podido entender mis argumentos. Discúlpame si en algún momento me enredé con las palabras. Ya soy humano, soy falible, pero te he presentado el testimonio de las escrituras. Medita en esto, escudriña las escrituras para ver si estas cosas son así. Ya no rechaces esto. Recuerda, no se trata de decir no, esto no es lo que me enseñaron a mí, o esto es lo que no es lo que yo he enseñado a otras personas. Si tú dijiste algo diferente, tienes tiempo de retractarte. Mientras estés vivo, te puedes retractar de lo que has dicho. Si es que estabas equivocado, te tiene que interesar más agradar a Dios que agradarte a ti mismo o agradar a la gente. ¿Ya? Eso es todo. Espero que Dios haga que esta palabra dé fruto en tu corazón en algún momento. Amén.